Me llamo Rosa Amelia, y si te soy sincera, jamás pensé que llegaría un día en el que me atrevería a relatar esto en voz alta. A mis 82 años, uno creería que el miedo ya perdió sus dientes, que las sombras ya no asustan y que el pasado se vuelve un álbum desordenado donde las fotos se van borrando solas. Pero hay recuerdos que no se desvanecen, al contrario, parecen aferrarse a la piel como si tuvieran uñas. Cada vez que cierro los ojos por más de un segundo, vuelvo a esa noche en Curicó, esa noche en la que la oscuridad dejó de ser solo ausencia de luz para convertirse en un testigo, un vigilante, un susurro pegado a mi oído. Hoy, después de tantos años, te lo contaré porque ya no me queda tiempo, y porque hay cosas que no se pueden cargar hasta la tumba sin que te persigan hasta el último aliento. Yo nací y crecí en una pequeña casa de madera justo a las afueras de Curicó, Chile, un lugar donde cada verano el aire se llenaba del olor dulce de los duraznos y donde el canto de los pájaros amanecía antes que la luz. Los vecinos siempre decían que nuestro hogar era hermoso, con sus ventanas de marco verde y su corredor lleno de macetas. Pero por dentro era distinto. Había rincones que parecían demasiado fríos, incluso en pleno enero, y puertas que se movían solas como si alguien invisible las tocara con suavidad. Yo no le prestaba mucha atención a esas cosas, al menos no hasta entender que no todas las presencias que habitan una casa son humanas. Desde pequeña sentí que tenía un hilo invisible atado al pecho, un hilo que me conectaba a algo más grande que yo, algo que respiraba conmigo. Y quizá eso se debía a que nací con una hermana gemela, Magdalena, mi otra mitad, mi reflejo, la única persona que sabía lo que yo sentía sin necesidad de palabras. Cuando Magdalena murió, el mundo no se me vino abajo, se me partió en dos, como si una grieta gigantesca hubiera abierto mi pecho y dejado un hueco donde antes había vida. Yo tenía 14 años cuando la perdí, y aunque la gente del pueblo nunca dejó de murmurar sobre lo que pasó, sobre si fue un accidente o si había algo más, mi familia decidió callarlo todo. Quemaron su ropa, guardaron sus cuadernos en un baúl que enterraron sin decirme dónde, y sellaron su habitación como si dentro hubiera una enfermedad capaz de contagiar a cualquiera que se acercara. Pero no quemaron la sensación que dejaba en el aire cuando estaba cerca, no apagaron su risa que aún resonaba en mi memoria, no arrancaron de mi piel el calor de su mano agarrando la mía. Yo sabía que ella no se había ido del todo. Los gemelos compartimos algo más que sangre, compartimos un latido. Y cuando uno de los dos deja de latir, el otro empieza a escuchar el eco, un eco que no debería existir. La primera noche después de su entierro fue la más larga de mi vida. Yo, Rosa Amelia, me acosté temprano intentando convencerme de que el silencio era normal, de que debía acostumbrarme a dormir sin escuchar su respiración acompasada junto a la mía. Miraba el techo como si fuera una página en blanco donde alguien iba a escribir algo terrible, y cada crujido de la madera me hacía contener el aire. Recuerdo que el reloj del comedor marcó las 2 de la mañana y, justo entonces, el cuarto se volvió más frío, tan frío que mi aliento salía como una nube tenue frente a mí. Y fue en ese instante, cuando el lado derecho de mi colchón se hundió. No fue un movimiento leve ni una ilusión del sueño, fue el peso exacto con el que Magdalena se acostaba cuando quería contarme algo prohibido. Yo sentí claramente cómo la cama descendía, cómo las sábanas se estiraban, cómo se formó un hueco justo donde ella dormía siempre. Y te juro, por lo más sagrado, que en ese mismo momento escuché un susurro a mi lado, un susurro que no estaba hecho de aire, sino de ausencia. Yo me quedé inmóvil, completamente rígida, como si mis huesos se hubieran convertido en piedra. Sentí que si movía un solo músculo, algo en la habitación iba a reaccionar, como un animal esperando que su presa parpadeara para lanzarse. El silencio era tan espeso que parecía tener forma, era casi una presencia más dentro de esa pieza. Yo no respiraba, o al menos no recuerdo haberlo hecho, porque el miedo me había cerrado el pecho. Y en medio de ese silencio, lo escuché otra vez, un roce suave, casi imperceptible, como si unos dedos fríos estuvieran acomodando la sábana. No era el viento, no era un animal, no era mi imaginación. Era ese tipo de sonido que reconoce el corazón antes que los oídos, ese sonido que te dice esto ya lo viviste, esto ya lo conoces. Como si la muerte hubiera dejado la puerta entreabierta y algo hubiera regresado buscando completarse. Quise gritar, lo juro, pero el grito se me atoró en la garganta como una piedra. Era incapaz de mover la cabeza hacia ese lado de la cama, porque sabía que si veía algo, lo que fuera, mi vida no volvería a ser la misma. Recuerdo que apreté las manos contra mi pecho, como si eso pudiera protegerme de lo invisible. Y en ese momento, dentro de ese terror que parecía crecer con cada segundo, sentí un aroma que me destrozó por dentro, el olor del champú de manzanilla que Magdalena usaba todos los días. Ese olor tan suave, tan dulce, que siempre llenaba nuestro cuarto después de que ella se peinaba frente al espejo. Lo reconocí al instante, como si su presencia hubiera llenado la habitación por completo.
y eso me confirmó que aquello que estaba a mi lado no era una sombra, era ella. De alguna manera que aún no comprendo, Magdalena había vuelto a acostarse conmigo, igual que todas las noches antes de morir. Yo sé que suena imposible. Lo sé. A mi edad he escuchado toda clase de historias, supersticiones, rumores que corren por los pueblos pequeños como Curicó, donde la gente tiene más fe en los espíritus que en los doctores. Pero lo que pasó esa noche no se trata de creer o no creer, se trata de sentir. Y lo que yo sentí fue tan real como la sangre corriendo por mis venas. Sentí que no estaba sola, que no debía estar sola, que algo había regresado a reclamar un espacio que le pertenecía. No sé cuánto tiempo pasé en esa posición, congelada, incapaz de acercarme o alejarme. Lo único que escuchaba era mi propio corazón golpeando dentro de mi pecho, tan fuerte que parecía que se me iba a salir. Y, aún así, debajo de ese ritmo frenético, había otro sonido más suave, más constante, una respiración. Una respiración tan conocida que me rompió el alma. Fue entonces cuando entendí que lo que estaba ocurriendo no era un simple recuerdo ni una alucinación provocada por el dolor. Era algo que había cruzado un límite, algo que no debía estar allí pero que, aún así, había encontrado el camino de vuelta. El peso se mantuvo en el colchón, firme, como si Magdalena no quisiera irse de mi lado. Yo no sabía qué pretendía, no sabía si quería consolarme o advertirme de algo, o si simplemente estaba intentando reemplazar el lugar que la muerte le había arrebatado. Pero estar así, sintiendo su presencia sin verla, me hizo comprender que aquella noche sería solo el principio. Y mientras las sombras se movían lentamente por las paredes, como si danzaran alrededor de nosotras, yo supe que nada de lo que había vivido antes se compararía con lo que estaba por venir. Porque cuando una mitad de un alma regresa, nunca vuelve sola. Después de aquella noche, mi vida dejó de pertenecerme. Yo, Rosa Amelia, me desperté con los ojos hinchados y las manos temblando, como si hubiera pasado horas sosteniendo algo invisible que intentaba escaparse. Lo primero que hice fue revisar el colchón, esperando encontrarlo liso, igual que siempre, pero no, seguía hundido justo donde Magdalena se acostaba. Ese hueco, ese maldito hueco, parecía mirarme, como si fuera una boca abierta que esperaba que yo dijera algo, que confesara algo que ni siquiera entendía. Bajé de la cama con las piernas flojas, incapaz de sostener mi propio peso. No quise decirle nada a mi madre porque sabía que, como siempre, iba a responder con un silencio duro, de esos que pesan más que un grito. En la cocina el olor a pan tostado me revolvió el estómago, no por hambre, sino porque en ese aroma cotidiano había algo que no encajaba, algo que se rompía por dentro. Y mientras me sentaba a la mesa fingiendo normalidad, supe que ese hundimiento en la cama no era un accidente, era una señal. Magdalena había vuelto porque algo quería, y yo aún no sabía si era una despedida, una advertencia, o el comienzo de algo mucho peor. Durante los días siguientes, todo empezó a cambiar dentro de la casa. No fue de golpe, no fue algo evidente, pero estaba ahí, creciendo como una grieta silenciosa. Las puertas se abrían solas, despacio, como si alguien las empujara con la palma de la mano desde adentro. Los retratos colgados en el pasillo empezaron a torcerse hacia la derecha, uno por uno, como si siguieran un movimiento que solo ellos podían ver. Y cada noche, justo cuando el reloj marcaba las 2 de la mañana, el aire se volvía tan frío que mi aliento se transformaba en un pequeño fantasma que salía de mi boca. Yo intentaba convencerme de que eran coincidencias, de que la muerte de Magdalena me había dejado demasiado sensible. Pero lo que verdaderamente me aterraba era que, antes de dormir, la cama no estaba hundida, pero siempre amanecía con el mismo hueco, cada día más profundo, cada día más marcado. Como si ella pasara horas acostada allí, mirándome dormir. Y aunque yo trataba de ser fuerte, había un pensamiento que me perseguía sin descanso: Magdalena no estaba descansando en paz. Magdalena estaba aquí. Lo más perturbador fue cuando empecé a escucharla claramente. No susurros difusos, no ruidos de la casa, no sonidos que uno puede ignorar con un poco de lógica, sino su voz. Esa voz fina, un poco ronca, que siempre tenía cuando se despertaba temprano para estudiar conmigo. La primera vez que la oí fue una tarde mientras doblaba ropa, estaba sola, o al menos eso creía, y entonces escuché detrás de mí: no te vayas. Sentí como la piel de mi espalda se arrugaba como papel mojado. Me quedé paralizada, con la camiseta entre las manos, sin atreverme a voltear. Era la voz de Magdalena, no había duda. La misma entonación, la misma tristeza contenida, la misma manera de arrastrar la última palabra cuando quería que la escuchara de verdad. Y aún así, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que escapara, algo dentro de mí, algo demasiado profundo, me dijo que no debía huir. Que quizás, si la escuchaba, entendería lo que realmente quería.
pero cuando di un paso hacia la puerta, la voz volvió a sonar, más cerca, como si estuviera justo detrás de mi oído: no me dejes sola otra vez. Ahí supe que lo que había regresado no era solo una memoria, era una presencia que no planeaba irse. La situación se volvió insostenible cuando descubrí que no era la única que percibía algo extraño. Una mañana, mi abuela materna, una mujer fuerte, de mirada dura, acostumbrada a guardar secretos del campo, vino a visitarnos desde Molina. Apenas cruzó la puerta principal, frunció el ceño como si detectara un olor que los demás no podían sentir. Caminó despacio hacia mi cuarto, sin decir una palabra, y se detuvo justo frente a la cama. Yo estaba detrás de ella, conteniendo la respiración. Luego se inclinó, pasó la mano sobre el hundimiento del colchón y murmuró: aquí no se ha ido nadie, aquí alguien se está quedando. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Mi madre se alteró, le pidió que dejara de decir tonterías, pero mi abuela no le hizo caso. Se volteó hacia mí, sus ojos llenos de algo entre miedo y compasión, y me tomó la mano con tanta fuerza que me dolió. Rosa Amelia, tu hermana no descansa. Y si sigue aquí es porque falta algo, algo que solo tú puedes darle. Y en ese momento, entendí que lo que estaba ocurriendo no era un simple fenómeno extraño, ni un duelo prolongado, era una historia que aún no había terminado. Después de las palabras de mi abuela, algo dentro de mí comenzó a quebrarse, como si una muralla que había levantado por años se estuviera desmoronando ladrillo por ladrillo. Desde ese día empecé a observar todo con una atención enfermiza, cada ruido, cada sombra, cada pequeño cambio en la casa. Mi madre me reprendía diciendo que estaba obsesionada, pero yo sabía que no era imaginación. Por ejemplo, cada tarde, cuando caía ese sol anaranjado que teñía de oro las calles de Curicó, aparecía una silueta detrás de la cortina de mi cuarto. No era una sombra normal, tenía la forma de una persona sentada en mi cama. A veces parecía inclinada hacia adelante, como si me mirara, otras veces, quieta, inmóvil, como esperando algo. Cuando me acercaba, desaparecía, pero el colchón siempre quedaba ligeramente tibio, tibio como si alguien hubiera estado ahí segundos antes. Esa tibieza se volvió una obsesión para mí, una prueba de que Magdalena no era un recuerdo suelto, era presencia, era cuerpo, era algo que se negaba a soltarme. Una noche, mientras la casa dormía, decidí quedarme despierta a propósito. No quería volver a despertar sobresaltada con el hueco en la cama o con su respiración en mi oído, quería verla, quería enfrentarla, quería entender por qué había regresado. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, abrazando mis rodillas para no temblar tanto. La habitación estaba oscura, solo iluminada por la luz tenue que entraba por la ventana desde un farol de la calle. Las horas pasaban lentas, pegajosas, como si el tiempo también tuviera miedo de avanzar. A las 2 en punto, el aire volvió a hundirse, convirtiéndose en un frío tan intenso que me hizo tiritar. Y entonces, lo escuché, pasos. Suaves, lentos, como si caminaran descalzos sobre madera antigua. 1, 2, 3 pisadas. Yo no respiraba. Los pasos se acercaron a la cama y, aunque no me atreví a levantar la cabeza, pude sentir como el colchón descendía con un peso conocido. Luego, un silencio tan absoluto que parecía gritar. Fue allí cuando comprendí algo terrible: Magdalena no quería que la viera. No todavía. Y si yo rompía esa regla, algo se iba a desatar. Pero lo más inquietante ocurrió 3 días después. Estaba peinándome frente al espejo, uno antiguo, heredado de mi bisabuela, con un marco de madera tallada, cuando, por un segundo que me pareció eterno, el reflejo no coincidió conmigo. Yo moví la mano derecha, y en el espejo vi moverse la izquierda. Sentí como un hilo de hielo me recorría la columna. Pensé que quizás me había mareado, que la luz estaba haciendo un juego extraño, pero no. Volví a mover la mano, esta vez más lentamente, y el reflejo tardó un segundo entero en responder. Y cuando lo hizo, la figura del espejo no sonrió como yo, sonrió antes que yo, como anticipándose a mi gesto. Cerré los ojos con fuerza, esperando que todo desapareciera, pero cuando los abrí, el espejo estaba completamente empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él desde muy cerca. Y allí, entre la neblina, pude ver una frase escrita con un dedo invisible: no me abandones. Mis piernas flaquearon, el peine se me cayó, y supe que aquello estaba escalando. Magdalena no solo estaba presente, estaba intentando comunicarse de un modo cada vez más directo, cada vez más desesperado. Fue después de ese incidente cuando mi abuela decidió intervenir. Recuerdo que llegó sin avisar, con un bolso grande lleno de cosas que no reconocí al principio: ramas secas, un puñado de tierra oscura, una botella pequeña con un líquido amarillo, y un rosario antiguo con una cruz desgastada.
Se sentó frente a mí, me miró fijamente y dijo con voz baja: Rosa Amelia, la estás atrayendo más de lo que crees. Tu hermana no está apareciendo porque quiere hacerte daño, pero está atrapada en un lugar donde no distingue límites. Y si sigues respondiéndole, va a quedarse. Para siempre. Yo no supe qué decir. Parte de mí quería que Magdalena se quedara, que no me dejara sola nunca más, la otra parte estaba aterrada. Mi abuela preparó un pequeño círculo en el suelo, prendió una vela y me pidió que me sentara dentro. Esto no es para echarla, me dijo, esto es para entender qué quiere realmente. Y con esa frase empezó algo que no sabía si era un ritual, una oración, o una conversación entre dos mundos que jamás debieron tocarse. Pero en cuanto la vela encendió, el aire del cuarto cambió, las paredes parecieron vibrar, y yo sentí, por primera vez, que Magdalena estaba tan cerca que podría haberme tomado de la mano. El momento en que me senté dentro del círculo preparado por mi abuela fue como cruzar una frontera invisible. El aire en la habitación se volvió tan denso que parecía que cada respiración debía abrirse paso a la fuerza, como si el ambiente estuviera cargado de algo antiguo, espeso, casi palpable. Mi abuela, con sus manos arrugadas pero firmes, colocó la vela en medio del círculo, y el fuego comenzó a temblar como si tuviera vida propia. Sus labios se movían en palabras que yo no reconocía, un murmullo lleno de fuerza y autoridad, como si estuviera llamando a alguien o impidiéndole entrar. Yo, Rosa Amelia, sentía que el piso bajo mis piernas vibraba levemente, como si algo se acercara desde muy lejos, arrastrándose entre dos mundos. Y entonces, justo cuando la llama de la vela se elevó de golpe, escuché detrás de mí el mismo susurro que había marcado mis noches desde la muerte de mi hermana: estoy aquí. No era un mensaje. Era una presencia. Una declaración. Una verdad que ya no podía ocultarse más. Mi abuela levantó la mirada hacia mí, sus ojos duros como piedras, y me ordenó que no volteara bajo ninguna circunstancia. Pero yo podía sentirla, podía sentir a Magdalena parada justo detrás de mí, a tan solo centímetros. Su presencia no era fría como antes, esta vez era cálida, tan cálida que me envolvió el pecho hasta casi hacerme llorar. Era como si su esencia intentara atravesar ese límite que la vela había marcado en el suelo. El olor a manzanilla volvió a inundar la habitación, no suave, no tenue, sino fuerte, casi sofocante. Mi abuela seguía recitando, pero su voz tembló por primera vez, como si hubiera percibido que algo no estaba saliendo como esperaba. Rosa Amelia, no respondas, no la mires, me advirtió. Pero cuando escuché la voz de mi hermana, esta vez más clara, más nítida que nunca, diciendo: no quiero irme sin ti, el corazón se me rasgó de una forma que no supe contener. Porque en ese instante entendí algo atroz: Magdalena no estaba pidiendo ayuda. Estaba intentando llevarme con ella. Entonces ocurrió algo que jamás voy a olvidar, algo que marcó mi vida para siempre. La luz de la vela explotó en un destello brillante y la habitación quedó sumida en la oscuridad absoluta. Algo, una mano, un toque, un tirón, me sujetó de la muñeca con una fuerza imposible de ignorar. No era el tacto suave que recordaba de mi hermana, era un agarre desesperado, ansioso, hambriento de compañía. Sentí como mi cuerpo se inclinaba hacia atrás, como si me arrastraran hacia un vacío que no tenía forma ni dirección. Mi abuela gritó mi nombre con un terror que nunca había escuchado en su voz. Hubo un golpe seco en el suelo, como si algo invisible hubiera chocado contra la barrera del círculo y estuviera arañando el límite, intentando atravesarlo. Podía escuchar respiraciones entrecortadas, múltiples, como si Magdalena no estuviera sola, como si hubiera otras presencias con ella, atrapadas del otro lado. Y en medio de ese caos, una idea helada me atravesó: si yo cruzaba ese límite, no habría camino de regreso. Mi abuela, con una valentía que no sabía que tenía, empujó su rosario dentro del círculo y lo colocó en mis manos temblorosas. Al contacto con mis dedos, un calor intenso me recorrió el cuerpo, como si una corriente eléctrica me hubiera atravesado el alma. El agarre en mi muñeca se aflojó de golpe y escuché un lamento desgarrador, un grito que no era de dolor físico, sino de pérdida, un grito que reconocí como el de Magdalena. El rosario comenzó a quemar ligeramente mi piel, no como fuego, sino como una energía que me estaba protegiendo. Mi abuela gritó una última frase que retumbó en todas las paredes de la casa: no perteneces aquí, déjala ir. Y, por primera vez desde su muerte, la presencia de mi hermana retrocedió. No desapareció del todo, pero retrocedió, como si finalmente entendiera que no podía arrastrarme a su mundo. La habitación dejó de temblar, la vela volvió a encenderse sola, y el aire se llenó de un silencio tan profundo que parecía imposible respirar. Yo estaba llorando, no solo por el miedo, sino por la certeza de que, aun amándome tanto, Magdalena había estado dispuesta a llevarme con ella. Y así,
cuando por fin llegaron al portón viejo de la casa de la abuela Rosa, ese que tantas veces había sido testigo de risas, de juegos y también de silencios. Algo dentro de ambos cambió sin que ninguno lo dijera explícitamente. El aire frío que corría por el camino parecía invitarlos a dejar atrás los restos de orgullo y miedo que habían cargado durante tanto tiempo. Como si el mismo viento quisiera arrancarles de los hombros todas esas emociones que nunca se atrevieron a confesar. Al ver la luz cálida que escapaba por debajo de la puerta, se dieron cuenta de que, a pesar de todas las discusiones, malentendidos y heridas acumuladas, la casa seguía allí, intacta, esperando recibirlos como cuando eran niños. Y en ese instante, sin planearlo, los dos sintieron que quizá el verdadero desenlace no era simplemente resolver un problema puntual o llegar a un acuerdo, sino aprender a volver a mirarse sin rencor, a escucharse sin interrumpir y a aceptarse incluso con esas partes que siempre intentaron ocultar. Cuando entraron y la abuela Rosa salió desde la cocina con su paso lento pero firme, sosteniendo ese delantal floreado que parecía tener más años que cualquiera de ellos, el ambiente se transformó por completo. No hubo discursos, no hubo explicaciones técnicas ni excusas rebuscadas, bastó con que la abuela alzara la mirada, frunciera el ceño con ese gesto entre regaño y ternura que solo ella podía hacer, y dijera sus nombres con esa entonación que los regresaba de golpe a la infancia. Fue como si todo el peso emocional que habían arrastrado hasta ese momento se rompiera en 1000 pedazos, dejando espacio para algo más limpio y más humano. Ambos se acercaron casi al mismo tiempo, y la abuela los abrazó sin preguntar nada, como si ya lo supiera todo, como si llevara días sintiendo en el pecho ese presentimiento de que tarde o temprano ellos necesitarían volver. Porque así era ella, una mujer que no necesitaba explicaciones para entender, que no necesitaba palabras para leer dolores, que tenía esa sensibilidad casi mágica para saber lo que cada uno callaba. Después, sentados alrededor de la mesa, mientras la abuela Rosa servía ese café espeso que siempre decía que levantaba hasta los muertos, la tensión comenzó a disiparse en un silencio que, por primera vez en mucho tiempo, no lastimaba. Ese silencio se sentía diferente, no era incómodo, no era frío, no era el que llega cuando nadie sabe qué decir, era un silencio tibio, lleno de significados sutiles, como si las palabras ya hubieran sido dichas aún sin pronunciarse. Poco a poco, cada uno fue soltando pequeñas confesiones, comentarios entrecortados, recuerdos que parecían insignificantes pero que tenían un peso emocional enorme. La abuela los escuchaba con paciencia, sin interrumpir, moviendo la cabeza con esa tranquilidad que solo tienen las personas que ya han visto demasiadas tormentas en la vida como para alterarse por una más. Y con cada gesto, con cada mirada de ella, los dos entendían que no estaban solos, que eso que habían tenido miedo de enfrentar no era tan grande como lo habían imaginado, y que lo importante no era quién tenía la razón, sino que habían decidido volver. Al caer la noche y despedirse, la abuela Rosa se quedó en la puerta viéndolos ir, con esa sonrisa suave que siempre guardaba para los momentos decisivos. Ellos caminaron unos metros en silencio, pero un silencio completamente distinto al de antes, ya no era una barrera, sino un puente. Sentían que algo se había reparado, quizá no del todo, quizá con cicatrices, pero al menos ya no sangraba. Miraron hacia atrás una última vez y vieron a la abuela levantando la mano, como si supiera que ese gesto sería el cierre perfecto para un día lleno de emociones que jamás olvidarían. Mientras seguían avanzando, comprendieron que aquel regreso a la casa de la abuela no solo había resuelto el conflicto que los llevó allí, sino que había reconfigurado su forma de verse, de escucharse y de quererse. Y aunque aún quedaban cosas por conversar, heridas por sanar y caminos por recorrer, ambos sabían que, gracias a la abuela Rosa, habían dado el paso más difícil, el de encontrar nuevamente el camino hacia el corazón del otro.